Bueno, bienvenidos todos a esta primera sesión que tiene por objetivo difundir ideas y conceptos sobre la época prehispánica en el territorio centro-surandino, específicamente la porción que hoy corresponde a Bolivia, con investigadores bolivianos y también con investigadores que han tenido que ver con nuestro territorio en su investigación. Sobre todo estamos dirigiendo estas charlas a los estudiantes de las carreras de arqueología y de historia en las materias de arqueología de Bolivia y materiales metálicos, que son los que yo regento. Y nuestro invitado de hoy es el arqueólogo José Mariano Capriles, con quien nos liga una amistad de varios años. He tenido el placer de tenerlo como estudiante en su proceso de formación inicial. Y hoy en día me da un gusto tremendo verlo convertido en un excelente profesional. Compartimos además el hecho de haber salido del mismo colegio, Colegio San Calixto, con obviamente una diferencia temporal importante. Y él hizo su formación como arqueólogo inicial en la carrera de arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés. Según recuerdo, él ha hecho una maestría en la Universidad de Washington y posteriormente su doctorado en la misma universidad. Hoy en día es profesor asistente en la Universidad de Pensilvania, lo cual nos llena de orgullo y de satisfacción porque un profesional boliviano está desarrollando su actividad en los Estados Unidos, pero también es importante señalar que dirige varios proyectos y algunos de ellos lo tienen de vuelta en nuestro país para cumplir labores de campo, ¿no? Eso es muy satisfactorio, no solamente porque desarrolla esa importante actividad, sino porque lo tenemos presente normalmente acá y podemos darle un abrazo, como el abrazo virtual que ahora le mando a José desde La Paz y le doy la bienvenida. Muchas gracias, Yedú, gracias por la invitación, por poder permitirnos, sí, conversar y presentar un poco de lo que estamos investigando, y un saludo a todos los estudiantes de las carreras. Muchas gracias, José. Y a propósito de tu formación en la Universidad Mayor de San Andrés, allí compartiste el aula con una persona que todos hemos apreciado y hemos querido, que es Eduardo Pareja. Lastimosamente, hace más de un mes, él ha partido a la eternidad, pero pues creo que ha dejado en todos nosotros una huella profunda por su amistad tan valiosa, por los conocimientos que siempre compartió. Tengo justamente una foto histórica, diríamos, para poder compartir, que es la que estamos viendo en pantalla. Sí, es una foto muy interesante porque es el día en que el monolito Bennett, que estaba en la plaza de Miraflores, retornó a Tiwanaku, ¿no? Ahí en las espaldas de los que están en la foto, se ve el armazón metálico que se construyó en aquella época, y adentro del armazón está el monolito echado, ¿no? Acá está Eduardo Pareja, y aquí estás vos, ¿no? Aquí a su derecha. Y yo estoy hincado de cuclillas, diríamos, ahí abajo, lo cual me alegra mucho porque creo que no tenemos más fotos juntos los tres al menos, ¿no? El niño que está ahí es mi hijo, que todavía era muy pequeñito. Pero bueno, esta foto da cuenta de una amistad sincera y prolongada, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con Eduardo, José?
Bueno, fue un gran amigo mío, la verdad. Yo tuve la suerte de que él ingresó a la carrera el mismo año en que yo ingresé a la carrera. Para él ya era su segunda carrera porque él había estudiado química antes y ya trabajaba en el entonces Instituto Nacional de Arqueología. Creo que en esa época ya era Dirección Nacional de Arqueología, la DINAR. Y entonces, bueno, rápidamente ahí hicimos una amistad y, bueno, yo era un estudiante que tenía muchas ansias por participar de diferentes experiencias, por hacer arqueología, ¿no? Y las primeras experiencias de campo las tuve gracias a él porque me permitió acompañarle a sus varios viajes que hacía, ¿no? Entonces visitamos muchos sitios, hicimos trabajo de campo y él también hacía trabajo en el laboratorio, ¿no? Con conservación y otros trabajos, así que, bueno, pero sobre todo era una persona muy jovial, muy entusiasta, que siempre abría sus puertas a todo el que esté con ganas de investigar, de conocer más y, y bueno, ese ambiente fue muy rico y me permitió a mí crecer mucho como estudiante, aprender muchísimo con él y la verdad es que se fue muy temprano, ¿no? La verdad es que tenía todavía mucho que enseñar, mucho que dar y bueno, es una pena que se haya ido tan pronto. Muchas gracias por tus palabras. Vaya pues en nuestro sentido homenaje a Eduardo Pareja, que nos ha dejado físicamente, pero que va a permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo creo que más adelante tendremos que hacerle algún homenaje. Ya había algún proyecto y tengo entendido que hay un congreso que se va a realizar en el Cusco probablemente al año, donde se le va a dedicar las sesiones a nuestro compañero Eduardo Pareja. Ya entrando en el tema que nos interesa desarrollar hoy día para los estudiantes de la carrera de historia especialmente, hay un periodo inicial en la historia prehispánica de Bolivia, que es un periodo bastante largo que se reconoce en la literatura arqueológica como arcaico. Muy difícil de estudiar porque no es lo mismo encontrar restos arqueológicos del periodo intermedio tardío o del horizonte tardío, con inclusive restos arquitectónicos. En el arcaico las evidencias son mínimas. De hecho, nosotros hemos reportado el hallazgo de algunos talleres líticos en Potosí que corresponderían a este periodo tan temprano, pero es mucho más difícil en el oriente, ¿no? Yo quisiera que puedas orientar a los que nos están escuchando y viendo sobre cuáles son las características primordiales de lo que llamamos arcaico y básicamente cuáles son las investigaciones que se han llevado a cabo en Bolivia sobre el arcaico. Perfecto. Sí, bueno, el periodo que podríamos llamar arcaico o precerámico correspondería al tiempo desde que llegan los primeros pobladores humanos a colonizar lo que sería el territorio que actualmente es ocupado, bueno, que actualmente es Bolivia. Em, entonces se iniciaría con una etapa muy temprana de exploración prácticamente, estimamos más o menos hace unos 15.000 años atrás, 14.000, es difícil identificar el año inicial de colonización, pero está en ese orden tomando en cuenta lo que se sabe sobre todo de otros países vecinos, y que esa primera etapa se conoce como paleoindio. Eso es un nombre que ya viene desde hace mucho tiempo, bueno, está sujeto a discusión, pero es más un término técnico que otra cosa. Pero tiene también características, por ejemplo, se asume que los primeros pobladores, por ejemplo, cazaban megafauna y tenían una tecnología más de ese tipo
que va cambiando porque el arcaico en sí mismo es un periodo donde se da la especialización a adaptarse en medio ambientes locales, ¿no? Por ejemplo, la zona andina o la Amazonía, o incluso entornos un poco más específicos con características microambientales más específicas, y ahí se da un proceso de adaptación a esas condiciones, se desarrolla toda una tecnología para aprovechar los recursos locales, lo cual no tenían los primeros pobladores, que más bien eran generalistas y se estaban dispersando por grandes territorios que tenían bastante heterogeneidad. Y este periodo terminaría más o menos hace unos entre 4.000 y 2.000 años atrás, dependiendo de dónde uno está en Bolivia, con, digamos, las primeras sociedades ya más sedentarias, eh, que tienen además tecnología cerámica, tienen producción de alimentos como agricultura o pastoreo, bueno, tienen ya algunas características sociales y económicas y políticas particulares como la desigualdad social, etcétera, ¿no? Entonces hay una transición importante ahí que se da entre lo que sería este periodo caracterizado más por la caza y la recolección a estas sociedades más productoras de alimentos. Y entonces el periodo arcaico va a durar más o menos unos 10.000 años entre los primeros pobladores y, digamos, los primeros productores de alimentos. Muchas gracias, José. Tengo entendido que gentilmente has preparado algunas imágenes. Te rogaría que puedas compartirnos. Perfecto. Entonces, bueno, esto es un parte de el foco de mi investigación durante los últimos años ha sido justamente el periodo precerámico en la zona andina, de los Andes sur centrales, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, es importante destacar que estas investigaciones se tienen que hacer en el contexto de problemáticas de investigación, ¿no? En este caso, el poblamiento de Bolivia es relevante en la medida en que es parte del poblamiento de Sudamérica, que tiene características particulares, que es uno de los últimos, es el último continente o gran continente en ser ocupado por los seres humanos, sin tomar, digamos, en cuenta la Antártida, donde todavía no hay poblaciones permanentes, si bien hay bases, qué sé yo. Sudamérica, dentro de la dispersión de Homo sapiens sapiens, es el último continente a ser ocupado. Eh, la población del continente ocurre en un momento de transición climática, es decir, estamos pasando de la última era glaciar hacia el interglaciar, que caracteriza el Holoceno. También se da en coincidencia con extinción de grandes mamíferos, de megafauna. De hecho, la tasa de extinción más alta durante esta transición climática fue en Sudamérica. Mayor cantidad de especies fueron perdidas en este continente que en cualquier otro. Y fue desarrollado sobre todo por Homo sapiens sapiens, y habíamos dicho, es decir, seres humanos que son, es la misma especie de la cual formamos parte en la actualidad. Y en esa medida, las personas que colonizaron el continente ya tenían las mismas capacidades cognitivas que tenemos nosotros y también tenían un desarrollo tecnológico importante, es decir, ya tenían una tecnología lítica compleja. Y una cosa más que sabemos sobre este periodo es que fue muy rápido. El periodo de colonización duró probablemente 1.000 a 2.000 años, dentro de lo que se sabe, ya que se estima que la colonización del Nuevo Mundo, o sea, de todo el continente, que ocurrió por el estrecho de Bering, fue más o menos entre, no sé, unos 16 a 17.000 años atrás. Y bueno, para 14.500 años atrás ya estaban en Monteverde, que queda en el sur de Chile. Entonces fue relativamente rápido este proceso, ¿no? Bueno, este es un mapa publicado por Carl Sauer que muestra posibles rutas que pudieron haber tenido los primeros pobladores, y vemos cómo Bolivia es un punto nodal para la colonización de Sudamérica por su posición geográfica. Sin embargo, como vemos en la derecha, hay pocos sitios que se conocen de ese periodo en Sudamérica y ninguno en Bolivia. Aquí está un poco lo que les decía, lo del cambio climático, ¿no? Hay mucha fluctuación ambiental durante el Pleistoceno, temperaturas bastante bajas, y más o menos hace unos 12, 13.000 años, ya para 10.000
para más o menos 11.700 que empieza el Holoceno, será un periodo más de estabilidad climática, un entorno más caliente. Y bueno, lo que me interesa es saber qué pasa en esta región durante este periodo y luego qué pasa posteriormente. En una revisión publicada hace unos años atrás por Tom Dilligey, que es uno de los arqueólogos que ha investigado más este periodo, él mostraba un poco los diferentes sitios que existen, que se habían investigado sobre este periodo. Pero no incluye ninguno de en Bolivia porque hasta ese entonces, esto fue publicado el año 99, no había ningún sitio sistemáticamente investigado con dataciones radiocarbónicas y que cumpla los estándares científicos, como para decir que hay una ocupación temprana en Bolivia. Bueno, entonces parte de mi interés en los proyectos que he tenido la suerte de participar, se enfocaban un poco en entender más este proceso. Otro aspecto interesante que ya mostraba Dilligey es que ya en periodos bastante tempranos se ve que hay una gran variabilidad tecnológica en Sudamérica. Es decir, no hay una sola tecnología lítica que se dispersa por todo el continente y de ahí se va, digamos, fragmentando la cuestión, sino que ya viene bastante, los primeros pobladores son bastante versátiles, se adaptan rápidamente y generan diferentes tecnologías líticas. Quizás la tecnología la tecnología temprana que más dispersión tiene está asociada a estas puntas de proyectil llamadas fel o colas de pescado, que tienen el pedúnculo, que es esta parte donde se articula la cabezal de la punta al dardo, digamos, al astil, tienen una formita de colita de pescado. Las Paihan, estas que son triangulares y también pedunculadas, son también muy comunes, son puntas relativamente grandes. Y estas, bueno, se encuentran en gran parte de la zona de las Pampas argentinas, Patagonia, pero también hay algunas en el norte de los Andes. Bueno, hace ya unos años atrás con Juan Albarracín, con quien empezamos a investigar varios de estos temas, hicimos una revisión donde apuntamos, digamos, todos los sitios precerámicos que se conocían en Bolivia. Son sitios que tienen ocupaciones líticas o de algún otro tipo, pero no necesariamente fechados radiocarbónicos. Y estos puntos negros son los sitios que se conocían. Y los puntos plomos son sitios de depósitos cuaternarios de fósiles, ¿no? Entonces estos fósiles pueden tener 12.000 años como pueden tener 300.000, porque el periodo cuaternario geológicamente es muy largo, ¿no? Esto de una revisión de Marshall y Sempere. Y bueno, entonces vimos que hay potencial para investigar varios de estos sitios, pero lastimosamente muy pocos tenían dataciones. Y vamos a ver los que sí dentro de un momento. Pero el estudio de las ocupaciones precerámicas tiene antecedentes mucho más largos. De hecho, la misión Crequy Monfort que vino a Sudamérica a estudiar el sitio de Tiwanaku a principios del siglo XX, ya había documentado la existencia de sitios líticos tempranos, sobre todo en la zona de Lipes. Y este paper en francés de Georges Curty documenta eso ya en 1913. Quizás el sitio más conocido del precerámico en Bolivia es el famoso sitio de Vizcachani, que queda en la carretera entre La Paz y Oruro, donde están los famosos balnearios, las aguas minerales, y bueno, muy cerca de ahí hay una concentración muy grande de material lítico que incluye muchas puntas de flecha, ¿no? En los 50, cuando Edgar Ibarra Grasso empieza a investigar el sitio, empieza a especular sobre la potencial antigüedad del sitio y las potenciales tecnologías líticas que se podían encontrar. Sin ser muy especialista, don Dick empieza a sugerir que, por ejemplo, este tipo de material podría ser una tecnología lítica muy temprana y en algunas de sus publicaciones, sobre todo las más tardías, sugiere, por ejemplo, una antigüedad de 30.000 años, comparando esto con, por ejemplo, algo que se podría ver en el Viejo Mundo. Análisis tecnológicos más detallados, por ejemplo, uno realizado por Patterson y Heiser ya en los 60, sin embargo, apuntaban que en realidad varias de estos instrumentos en realidad se tratan de esbozos y preformas, o sea, no son instrumentos acabados. Y más bien las puntas que están más terminadas, por ejemplo, estas
son tecnologías típicas de lo que sería el Holoceno medio o el Arcaico medio, y podrían tener entre 5.000, 6.000 o 4.000 años atrás. Lastimosamente, a pesar de que varios investigadores han realizado incursiones ocasionales a Vizcachani, no se ha recuperado ninguna material en superficie como para datar el sitio. Y esto ocurre porque el sitio está expuesto al aire libre, entonces está sujeto a procesos de formación como la deflación, que va erosionando la estratigrafía, y por tanto lo que queda son acumulaciones de materiales líticos, pero no necesariamente material para datar, ¿no? Fogones, estratigrafía, restos de actividades. Algo parecido ocurre en Lipes, en el altiplano sur, donde hay también muchos de estos sitios que se han ido investigando a lo largo del tiempo. Estos son algunos sitios documentados por Barfield, un geógrafo inglés, que estuvo en la zona, por ejemplo, de Laguna de Honda, donde documenta, quizás lo más interesante es un abrigo estratificado, ¿no? Lastimosamente, si bien registra la estratigrafía, no hay dataciones tampoco del sitio. Pero sí sugiere, ¿no?, que hay una presencia potencialmente temprana en la zona. Siguiendo también lo que ya había apuntado Curti, ¿no? Y bueno, Jorge Arellano, el geólogo arqueólogo boliviano, también hizo varias incursiones en Lipes y documentó sitios en una serie de lugares, ¿no?, a lo largo de todos los Lipes, ¿no? Varios sitios. Nuevamente vemos estos esbozos y preformas, algunas como palas, hay material de todo tipo. Y es el primero en proponer, por ejemplo, una ocupación paleoindia ya en esta región. Si bien él excavó algunos sitios y tiene algunas fechas radiocarbónicas, la mayoría son sitios posteriores, ¿no?, que corresponderían a esa etapa más cerámica, pero nada muy temprano. Hace relativamente poco, el investigador argentino Axel Nielsen, quien trabajó también en Lipes mucho tiempo, pero interesado más en los periodos posteriores, pudo excavar un campamento bastante temprano, y hay una fecha de más o menos 4.300 años de antigüedad para un sitio cerca de la laguna de Guadalajara, sugiriendo, bueno, que evidentemente hay ocupaciones tempranas que tendrían una antigüedad de al menos 4.000 y pico años en la zona. En relación a restos humanos, existen algunas investigaciones, por ejemplo, ya en los 50, 60, 70 se fueron descubriendo algunos esqueletos tempranos. Por ejemplo, en Ñuapuac, que en el Chaco chuquisaqueño, es un sitio paleontológico que tiene depósitos de megafauna, y se encontró un esqueleto humano. Este se dató en su momento y dio un fechado de 7.200. Similarmente, en la zona de San Luis, que queda actualmente ya está cubierto por la ciudad de Tarija, se encontró también otro esqueleto por otra misión paleontológica, y bueno, también dio una antigüedad de 7.600 años, bastante temprana. Similarmente, un resto que está bastante mineralizado, casi fosilizado, es el hombre de Jaihuayco, que está en el Museo de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Un resto muy, muy interesante, potencialmente muy antiguo, y que tendría un fechado de 13.000 años, pero ese fechado, tanto como estos otros dos, han sido difíciles de replicar. De hecho, nosotros hemos tratado de replicar esto, no hemos podido, porque parece que la fracción que se dató era la fracción inorgánica del hueso, y el estándar actual es fechar la fracción orgánica, es decir, el colágeno, porque la fracción inorgánica puede estar sujeta a un proceso que se llama, que es justamente la fosilización. Entonces puede que haya materiales que se van incorporando al hueso que tienen diferentes antigüedades. Entonces, para eso, mediante un proceso químico, se puede extraer lo que es puramente orgánico y fechar eso y tener una mayor certeza. Si están interesados en aprender más de un poco de cronología y cómo se hace eso, de hecho el viernes estoy hablando en un seminario para el CIAT de Tiwanaku, y ahí vamos a hablar un poco sobre las técnicas de datación, y uno de esos temas va a ser datación de colágeno. Pero bueno, también estos sitios sugieren una potencial antigüedad. Investigadores italianos volvieron al sitio de Ñuapúa hace relativamente poco tiempo y pudieron extraer muestras de carbón que datan de
hace más o menos 6.800, 5.900 años, confirmando que potencialmente hay una ocupación temprana en la zona. Otro sitio muy interesante fue investigado en San Luis, que queda en Sintis, San Lucas, perdón, en Chuquisaca, investigado por Claudia Rivera y por Sergio Calla, que estaría debajo de todo este relleno cuaternario, entonces está más o menos a 7 metros debajo de la superficie, bueno, en un corte, pero bastante abajo, y bueno, dio un fechado de más o menos 7.000 años, ¿no? Y bueno, en toda la región hay también varios sitios precerámicos con una tecnología lítica muy interesante, típica de cazadores-recolectores que investigaron estos investigadores, registraron varios sitios. Y en la zona también hay muchísimo arte rupestre. Mucho del arte rupestre se nota que es relativamente tardío, pero también destacan algunos motivos que parecen tempranos porque tienen un carácter más naturalista, que sería un estilo potencialmente más antiguo. En conjunto, hay algunos fechados, ¿no?, en toda Bolivia que sugieren ocupaciones tempranas, ¿no? Entonces, bueno, hay un sitio precerámico, por ejemplo, en la Isla del Sol, y hay algunos sitios investigados, por ejemplo, por Vanessa Jiménez en Marcanaza. Bueno, yo por mi tesis de doctorado pude investigar un sitio bastante temprano en la zona de Iroko, en Oruro, y bueno, hay algunos otros sitios igualmente tempranos, pero como ven, se pueden contar con los dedos de las manos cuántos sitios precerámicos hay en Bolivia. De todos estos, el más antiguo es el de Cueva Bautista, que tiene un fechado, el más temprano, de 10.900 años en años radiocarbónicos, que si uno los calibra a años calendario, corresponde más o menos a 12.700 años atrás. Y de ese sitio voy a hablar un poquito más en detalle. A ver. Ahí está. Este sitio queda en la provincia de Enrique Valdivieso, en los Lipes de Potosí, en el altiplano sur. Es una cueva bastante grande que tiene más o menos 50 metros cuadrados debajo de la línea de goteo. Y aquí hicimos temporadas de investigación, haciendo unas excavaciones bastante sistemáticas y detalladas. Y bueno, donde la cueva actualmente estaba en su momento cubierta por bosta de oveja y de camélidos, y esto ha hecho que entonces haya podido preservar, digamos, los registros precerámicos, pero al mismo tiempo, bueno, olía bastante mal, digamos, la cuevita. Pero la preservación es muy, muy, muy buena. Entonces hemos recuperado, por ejemplo, una bolsita de cuero con algunos materiales interesantes, datada de más o menos 3.000 años atrás. Y debajo de esto, bueno, hicimos un procedimiento sistemático de recuperación de materiales, ¿no?, para recuperar todo, tanto evidencias arqueológicas como paleoecológicas, ¿no? Por ejemplo, todos estos microhuesitos de roedores, etcétera, ¿no?, muchos traídos por agentes naturales, búhos y otros depredadores, fueron colectados sistemáticamente. Y, ¿no?, investigados, identificados, que es parte del proceso de investigación del sitio. Entonces, todo el trabajo de registro se hizo con un sistema de información geográfica, se tenía una estación total en el sitio y se iba mapeando todo a medida que íbamos bajando las unidades. De hecho, bueno, no se pudo bajar en todas las unidades hasta la profundidad más temprana del sitio, pero sí más o menos a 1,70 m debajo de la superficie empezamos a encontrar fogones y instrumentos líticos en superficie, ¿no? Esto debajo de un relleno profundo de material estéril. Y bueno, datando ese material encontramos que varios fechados, ¿no?, que ya calibrados, por eso aquí es CalBP, que sería años calendario calibrados antes del presente, estamos hablando de 12.000 y pico años, ¿no? Es una ocupación muy interesante en dos sectores de la cueva, donde se pudo llegar a su profundidad, donde hay fogones pequeños asociados a material disperso, lítico, incluyendo algunos instrumentos y también algunos restos óseos.
El material lítico es de excelente calidad, tanto en las materias primas como en la tecnología. Por ejemplo, este es un raspador que fue rearmado de piezas que estaban dispersas en varias unidades. Hay, por ejemplo, filos con retoque, hay esta raidera que está muy, muy bien trabajada, de gran tamaño. Y también hay algunos lascas reutilizadas, ¿no? Chopper grandecito. Esta es una tecnología muy interesante porque sugiere que estos primeros exploradores se estaban familiarizando con las materias líticas rápidamente, pero utilizando lo que llamamos una tecnología lítica curativa, es decir, que invierten más en la materia, la calidad de los instrumentos y la calidad de la materia prima, porque potencialmente están anticipando un desconocimiento sobre la zona. Si tú conoces dónde están tus materias primas, etcétera, a menudo puedes usar instrumentos más expeditivos, es decir, eh, más fáciles de elaborar, porque no es necesario que inviertas mucho tiempo en elaborar los instrumentos, porque sabes que vas a encontrar buenas rocas en tu trayectoria, pero los primeros exploradores no necesariamente tienen esa certidumbre. Entonces, bueno, vimos que preguntando, consultando con pobladores locales, pudimos identificar el origen al menos de la obsidiana, que es la materia prima más presente en el sitio, y hay una cantera o uno de estos puntos de origen que está más o menos 15 kilómetros del sitio. Entonces, que sugiere que estos primeros pobladores eran muy eficaces en identificar, por ejemplo, dónde había buena materia prima. Se hizo todo un trabajo de análisis geoquímico para caracterizar la fuente y después en términos, ¿no?, de los diferentes elementos, y luego comparar los materiales del sitio arqueológico con las muestras de referencia. En el caso de Cobo Bautista, todas las materias primas o toda la obsidiana corresponde a la digamos, huella de Cerro Casquillo, que es esta cantera. En relación a la estratigrafía, igual se hicieron varios análisis geoarqueológicos para ver un poco qué tan bien preservada estaba la estratigrafía, y todo parece sugerir que no hay mayores movimientos, ¿no?, verticales de materiales que pudieron afectar la conservación del sitio. De hecho, está muy bien conservada. Y bueno, hicimos muchas dataciones radiográficas, ¿no? Ustedes vieron que en toda Bolivia había menos de 10 sitios fechados. Bueno, nuestro programa de datación para esta región incluyó son como 17 fechados, ¿no?, para la zona. Son al menos 8 que están en esa superficie de ocupación, que dan entre más o menos 12.000 y 12.700 años de antigüedad, ¿no? Y bueno, también fechamos material de los rellenos estériles y bueno, la reocupación del sitio que estaría ocurriendo más o menos hace unos 4.000 años atrás. Y de ahí ya es más para estos grupos más posteriores que usan el sitio de una manera un poco más ritual, que para que como un puesto temporal de uso que al parecer tenía el sitio, ¿no? No vemos una ocupación muy fuerte tempranamente, parece que ocuparon el sitio, probablemente pasaron la noche ahí ocasionalmente, y mantenimiento de instrumentos, y siguieron sus rutas, no se quedaron ahí mucho tiempo. Lo interesante es que este sitio fue ocupado más o menos en el mismo periodo que una de las últimas fases de humedad que tuvo el altiplano andino, ¿no? Todos sabemos que lo que es actualmente el Salar de Uyuni o el Salar de Coipasa fueron partes de grandes lagos, ¿no?, junto con el lago Popó. Y de hecho la última gran fase de lagos, la fase Coipasa, corresponde más o menos a 12.000 a 13.000 años atrás. Eso quiere decir que el altiplano estaba mucho más húmedo, mucho más productivo de lo que es en la actualidad. Y posterior a eso empieza a secarse y se vuelve más hiperárido. Y por eso probablemente ya la gente no retornó, ¿no?, al sitio, y por eso se ve ese periodo más estéril.
Todo esto está derivado con procesos climáticos que están mejor conocidos por los paleoclimatólogos, que nos hablan, ¿no?, del famoso monzón sudamericano, que es lo que trae la lluvia en verano a la zona desde la Amazonía a la zona de los Andes sur centrales, incluyendo Bolivia, y trae la humedad, ¿no? Vemos que en la fase Coipasa este sistema estaba mucho más activo y traía mucho más lluvia y más humedad al altiplano, ¿no? Y también al mismo tiempo, ese sistema hizo que zonas que están, por ejemplo, al oeste de la zona andina, ya en lo que sería el desierto de Atacama, en el norte de Chile, hayan estado también mucho más productivas, hayan sido mucho más verdes. Tú has tenido la suerte de participar en el proyecto dirigido por el doctor Calogero Santoro, que ha investigado sitios de este tipo en el norte de Chile. Y eh, como parte de ello, perdón, les voy a mostrar algunos de los sitios que se investigan. Son sitios como estos que son muy interesantes porque tienen tocones de árboles, ¿no? A pesar de la hiperaridez actual, donde no crece nada en millas o en kilómetros, en su momento fueron mucho más verdes, ¿no? Tuvieron arbolitos y con ellos animales y plantas, ¿no? Y eso ha dejado un registro arqueológico bastante singular porque tenemos las ocupaciones del Pleistoceno y los sitios no fueron vueltos a ser ocupados porque la región se ha mantenido en esa hiperaridez desde ese entonces. Pero la conservación es muy buena y se encuentran materiales tanto de la zona costera como pequeñas conchitas, como materias primas de la zona de alturas e incluso algunas maderas que vienen de zonas tropicales, sugiriendo que estos primeros exploradores nuevamente tenían rondas de movilidad bastante amplias. La tecnología lítica es igualmente muy interesante. Volvemos a ver estos esbozos o preformas, pero también algunos instrumentos ya acabados, ¿no? Estas, igualmente pedunculadas, estas son tipo patapatanes, se llaman así, que tienen como una especie de hombros, y estas salar de Punta Negra, que son otros sitios tempranos en la zona del sitio de Atacama. Dentro del modelito lo que veríamos es eso, ¿no? Que con mayor humedad se da esta liberación ecológica con plantas y animales que migran tanto a la zona andina sur como hacia el desierto de Atacama, pero con un régimen un poco más árido, las zonas abandonadas y otros climas un poco mejores, ¿no? Tanto en la zona oriental como en la zona, por ejemplo, de la costa. La costa es la productividad marina la que un poco va a controlar la cantidad de población. Bueno, y lo que para terminar, podríamos hablar un poquito sobre la parte amazónica, donde también he tenido un gusto de poder trabajar, aunque de manera, y bueno, hace ya algunos añitos, con el doctor Humberto Lombardo de la Universidad de Berna. Estos son los llanos de Mojos, una zona que se inunda estacionalmente justamente por esta fluctuación del monzón sudamericano, pero que en su momento pudo haber tenido otras características. Y Humberto, que lo vemos acá, ha estado realizando perforaciones para un poco tener testigos de sedimentología que permitan hablar sobre la historia de este paisaje. Una de las cosas que él pudo identificar es que los sedimentos cuaternarios actuales de los llanos de Mojos están cubriendo una serie de paleosuelos, los cuales sugieren estabilidad climática, es decir, que esa fluctuación fuerte, ¿no?, de una temporada a otra no existía tanto. Y cuando, si fechamos esos suelos, que él lo hizo, dan un rango de entre más o menos 10.000 y 4.000 años atrás, lo que corresponde a la fase del Holoceno temprano y el Holoceno medio, que es justamente después de esta etapa de humedad. Esta zona mantiene cierta productividad, porque o sea, aquí sí llueve, pero probablemente no era el régimen como el actual de inundaciones estacionales, sino probablemente era diferente. Y bueno,
En relación a eso hay cambios, por ejemplo, en el ciclo, en los ríos, estos son cursos de paleoríos que actualmente existen ahí, y en asociación a estos hay una serie de islas de monte. Y perforando estas también se encontraron algunos sedimentos interesantes. Ahí yo participé haciendo excavaciones arqueológicas en algunos de estos sitios y son muy interesantes porque tienen rasgos muy particulares de ocupación humana, diferentes de la de zonas altas, porque en esta región no hay piedra, entonces encontrar material lítico era imposible, y también material orgánico, también imposible por la preservación que es muy mala. Pero sí hay muchos restos óseos, mucho carbón, mucha arcilla quemada y otros que podrían sugerir ¿no? una actividad antropogénica fuerte. Y realizando las excavaciones, de hecho, pudimos verificar esto con encontrando entierros humanos. Esto es uno que se ve acá en una capa de esas de conchas. Y acá vemos un par más, muy fuertemente carbonatados y silicificados por el proceso de, de que estas conchas se van disolviendo con el cambio de capa freática, con justamente este vaivén estacional de lluvias, y esto se precipita sobre los huesos y los va mineralizando. Entonces hicimos dataciones y corresponde más o menos a esos periodos, sobre todo al periodo de más o menos 6.000 años atrás, verificando, ¿no?, que durante el Holoceno medio, sobre todo donde los Andes y el Atacama están completamente aridificados, la zona de los llanos de Mojo estuvo ahí conteniendo poblaciones humanas importantes. Acá están los fechados radiocarbónicos. Esto básicamente es como un resumen de todos los fechados en un gráfico, tanto los paleosuelos en café como los sitios arqueológicos en verde. Vemos, ¿no?, el pico más o menos en 6.100, 6.200 años atrás, pero algunos sitios que superan los 10.000 años de antigüedad. Recientemente este año publicamos otro trabajito, un poco expandiendo estos trabajos hacia otras islas de monte, donde se hicieron más testigos, para tener mayor idea de la cronología, y también se hicieron análisis de fitolitos en los sedimentos. Fitolitos son restos microscópicos de plantas, y se pudo verificar que en esta zona hay muchas especies económicamente utilizadas, ¿no?, que incluyen la yuca, que incluyen el zapallo, y a partir de 7.000 años atrás también el maíz. Entonces verifica algo que de alguna manera gente que está investigando los procesos de domesticación de varias especies de la Amazonía ya había apuntado que la zona de los llanos de Mojos pudo haber sido un centro de domesticación. Y así, bueno, y al parecer ese es el caso, ¿no? Entonces, a la vez que estas poblaciones van quedando en el paisaje, van experimentando con producción de alimentos, y esto es un poco lo que va a canalizar los procesos posteriores, ¿no? Y es justamente de eso lo que consiste estudiar este periodo arcaico, ¿no? Bueno, lo podemos dejar aquí, abrir a preguntas, desde luego agradecer a mucha gente que ha participado en estos proyectos. Yo soy solamente un colaborador más dentro de equipos grandes de investigación que se dedican a muchas microespecializaciones dentro de estos equipos, y conjuntamente con todos ellos vamos avanzando la interpretación de estos sitios que son muy interesantes, pero también muy complejos. Muy didáctico, José, te agradezco mucho. Era un periodo muy oscuro en la historiografía prehispánica de Bolivia, y gracias a tus contribuciones, como vos dices, formas parte de un equipo mayor, pero yo creo que estamos pudiendo conocer con más detalle este tan largo periodo, porque arranca hace unos 15.000 años más o menos y termina como unos 4.000 antes de nuestra era, ¿no? De nuestro momento, antes del presente, como decimos los arqueólogos, ¿no? Por eso, Sí. varias de las notas que ha mostrado José muestra la palabra BP, before present, ¿no? O en castellano, antes del presente, que es diferente a antes de Cristo, ¿no? Eso
es importante resaltar para los estudiantes. Ahora, un poco me gustaría que nos expliques, Tom Dillehay, en sus investigaciones en Monteverde, piensa que este sitio es muy temprano, quizás tan temprano como sitios que están en el norte de Sudamérica, ¿no? Y hay otros autores que proponen que hubo una posible migración por Australia, ¿no? Es decir, por la Antártida. Eh, ¿Tú conoces que hayan habido recientes investigaciones que corroboren o nieguen esta posibilidad? Bueno, sí, hay muchas investigaciones que han tratado de ver el tema del poblamiento sudamericano, ¿no? Y el poblamiento americano en general. Evidentemente hay varias teorías, no hipótesis sobre cómo pudo haberse dado este proceso, ¿no? Una ruta por el estrecho de Bering por el norte, tal vez una por la Polinesia en el centro, digamos, y una potencialmente incluso por la Antártida. La de la Antártida, bueno, y bueno, hay múltiples líneas de evidencia que se tienen que utilizar para verificar esto, ¿no? Y la manera de testear estas hipótesis es justamente con los datos arqueológicos y las otras evidencias, por ejemplo, la evidencia genética. La Polinesia y la Antártida son hipótesis que se han descartado para el poblamiento inicial, al menos, porque lo que sabemos de toda la población de esa región es que se puebla hace menos de 2000 años atrás, y de hecho los datos más recientes indican cada vez van llevando, bueno, adelantan y un poco retroceden en el tiempo, pero estamos hablando de no más de 2000 o 3000 años para las islas que están situadas más cerca, digamos, de la zona del continente americano, porque son distancias extraordinarias, hubieran requerido de balsas, un conocimiento sobre corrientes, etcétera, ¿no? Entonces, estas, si bien es posible que hayan podido llegar personas polinésicas a América, esto ocurrió muchísimo después de que el continente ya había sido poblado. Eh, ahora, los datos genéticos también apoyan que el proceso fue por el norte, por las vinculaciones genéticas que hay entre la población un poco del este del Asia y de la parte ¿no? de todo el continente americano. Y bueno, y tanto los relojes moleculares como las evidencias arqueológicas, fechar, por ejemplo, no existe un esqueleto humano que tenga más de 12.000 años, ¿no? Creo que es el más antiguo, ANSI, que ya hay unos por ahí que están en ese rango, son consistentes con el dato molecular, ¿no? El proceso de mutaciones que han podido ocurrir desde ese entonces y haber producido el tipo de población que tenemos en la actualidad o que existe, ¿no? Entonces, en esa medida, la diversidad genética del continente americano sugiere que el poblamiento no pudo haber tenido más de lo que se estima, ¿no? Unos 15, 16.000 años. En relación a Monteverde, sí tiene una ocupación temprana desde 14.500, pero también hay unos fechados que sugieren una mayor antigüedad. Y existen sitios que tienen ese tipo de fechados, pero es más difícil diferenciar ahí si son fechados de ruido ambiental, es decir, que pueden corresponder a otro tipo de procesos naturales que necesariamente ocupaciones humanas, ¿no? Y bueno, y ocasionalmente aparecen sitios que pueden ser muy, muy antiguos, pero si uno ve, por ejemplo, hace relativamente poco, menos de un mes, salió un artículo en la revista Nature con un sitio en México que tendría una cueva que tiene casi 30.000 años, una ocupación de casi 30.000 años de antigüedad. A menudo esos sitios dan para un poco sacudir la bolsa y evaluar algunas de estas ideas. Pero bueno, si uno ve en agregado la cantidad de sitios que se han investigado y la antigüedad de los mismos, por ejemplo, la mayoría no tiene esa antigüedad y da a pensar que, digamos,
la respuesta más parsimoniosa, la hipótesis, digamos, que más se sustenta en la actualidad es una que apunta hacia un poblamiento entre 15 y 16 mil años, ¿no? En base a lo que hay, ¿no? En la gravedad de todas esas evidencias. Pero este va a ser un tema que se va a debatir por siempre, ¿no? Porque es algo que es muy difícil de verificar y también da para discutir. Yadu, tu micrófono está apagado. Te decía que justamente en relación a estos hallazgos casuales que muchas veces se dan o producto de una sistemática investigación, de pronto aparecen fechados y hay una tendencia todavía, lastimosamente, entre algunos arqueólogos de hacer que sus hallazgos sean importantes más allá de lo que realmente son. Y los fechados muchas veces escapan al rango de posibilidades que podríamos llamar coherentes, ¿no? Que como vos dices, no podrían sobrepasar los 16.000 años. Es, creo, el caso de Boqueirão da Pedra Furada en el Brasil, donde sus investigadores dieron muestras, sobre todo óseas, que según ellos podían ser inclusive de tipo neandertaloide, lo cual rompería con los criterios que ahora se están manejando, ¿no? Y ha habido mucha promoción al respecto. Yo creo que ahí un poco también entra el chauvinismo y el ánimo de querer decir que también en Sudamérica se está produciendo conocimiento nuevo, ¿no? Y tal vez eso es lo que inclusive somos malos imitadores muchas veces, porque sus restos esqueletales fueron llamados Lucía, que es un poco la evocación a Lucy, ¿no? Este homínido australopiteco que se encontró en Afar, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú sobre Boqueirão da Pedra Furada y otros sitios concomitantes en el Brasil? Bueno, creo que son sitios, eso, bastante interesantes. Es un registro, bueno, es una zona kárstica, ¿no? De hartas cuevas con carbonatos, ¿no? Con calcita, que da para la preservación de un registro muy interesante, ¿no? Donde hay varios de estos restos bastante osificados y son un reto desde el punto de vista técnico, cómo poder investigarlos y cómo poder obtener información fiable, ¿no? Porque tú sabes que como se están constantemente disolviendo estos sistemas, entonces hay mucha potencial contaminación hacia los depósitos que se depositan ahí. Entonces, esto hace que algunos investigadores los vean con susceptibilidad, ¿no? Lo mismo ocurre con algunos de los instrumentos líticos que se han recuperado, algunos son tecnologías muy, o sea, son materiales que son potencialmente cuestionables y lo mismo las asociaciones potenciales, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que todavía van a dar mucho para investigar, para conversar. Creo que en todo caso no tiene nada de malo a veces proponer ciertas ideas, siempre que tengan algún sustento científico, técnico, y poder eso, ¿no? Lanzar hipótesis, discutirlas, y es un poco el proceso de la ciencia la que va a un poco resolver las discrepancias que pueden haber, ¿no? En todo caso, creo que eso, ¿no? Hay que seguir investigando. Hay todavía muchos sitios que no se han investigado. De hecho, por ejemplo, en nuestro país tenemos mucho potencial para investigar más de estos sitios, pero solamente muy pocos se lo han hecho, ¿no? Y es en la medida en que podamos investigar más de estos, tener un registro más completo, que vamos a poder decir cosas con mayor certeza. Justamente en relación a la conservación de los sitios, alguien decía que los sitios arcaicos son los más proclives a la desaparición porque no hay estructuras asociadas, en fin. ¿Cómo ves esta situación en Bolivia y sobre todo
viendo lo que pasa con el deterioro del patrimonio arqueológico en general, no solamente de este importante periodo, sino de otros posteriores, ¿no? Bueno, es difícil, ¿no? O sea, Bolivia es un país enorme y habemos tan pocos arqueólogos y bueno, con el desarrollo se está perdiendo mucho, ¿no? Se está perdiendo un registro muy importante, tanto para entender mejor estos procesos como para poder aprovecharlos incluso como recursos para puestas en valor y para iniciativas de turismo económicas. Entonces, bueno, la crisis actual con la ausencia del Ministerio de Culturas, esto exacerba todo esto, ¿no? Entonces creo que estamos en una posición ahorita muy vulnerable en relación al patrimonio. Creo que las autonomías han ayudado mucho a que se empiece a gestionar el patrimonio a nivel local, con municipios y gobernaciones, pero creo que falta muchísimo. Y los sitios están ahí, o sea, hay mucho todavía por investigar, a pesar de todo lo que se ha destruido, creo que todavía hay mucho por investigar, pero el desarrollo y esos procesos de destrucción son mucho más rápidos de los de investigación, lastimosamente. Es medio Bien, José. trágico. Sí, yo creo que compartimos tú y yo y el resto de los arqueólogos bolivianos esta preocupación porque la desaparición de los sitios arqueológicos marcan nomás la desaparición de parte de nuestra historia prehispánica, que es tan importante como otros periodos mejor estudiados, ¿no? Que aparentemente son más importantes o eran más importantes. Sin embargo, yo creo que las raíces de nuestra nacionalidad están justamente en la época prehispánica, ¿no? Yo te agradezco mucho por este contacto. No sé si quieres decir algo para finalizar esta entrevista. Bueno, agradecerte por la invitación y saludar a todos los estudiantes y cualquier cuestión, bueno, estoy aquí, soy fácil de ubicar, puedo dejarme el email y estoy dispuesto ahí a entrar en conversaciones con quien quiera que esté interesado en estudiar esto. Pues ha sido el arqueólogo José Mariano Capriles, un excelente profesional y un querido amigo. Un saludo cordial a la distancia y estamos en contacto en otra oportunidad. Muchas gracias, Yadu. Un abrazo y saludos.